Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar, mi hermano Santiago y yo, al hombre de nuestro tiempo, la vida y enseñanzas de tantos santos que han forjado su cercanía a Dios en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. A los bellos modelos de santidad protagonizadas por monjes de la Orden de San Francisco, tanto de la Orden Segunda, las Clarisas, como de terciarias y capuchinas, vamos a ver hoy el ejemplo de 9 monjas mártires, 8 de ellas terciarias franciscanas del convento de Cubas de la Sagra y la abadesa de las Clarisas de Martos. En un programa anterior hablé de la beata Juana de la Cruz, la Santa Juana, clarisa que vivió entre los siglos XV y XVI en el convento de Santa María de la Cruz de la localidad madrileña de Cubas de la Sagra. El monasterio había sido fundado a mediados del siglo XV como beaterio vinculado a la Tercera Orden de San Francisco, aunque unos años más tarde, en el proceso de reforma religiosa promovida por los Reyes Católicos, y en este caso concreto por el cardenal Cisneros, se adhirió a dicho proceso reformador y se convirtió en monasterio regular. El ejemplo de santidad de la beata Juana de la Cruz atrajo inmediatamente vocaciones, y el monasterio vivió en un esplendor religioso claro, hasta sufrir los destrozos de las tropas francesas en la Guerra de la Independencia, que, entre otros desmanes, profanaron el cuerpo de la beata. Un siglo más tarde, el monasterio sufrió de nuevo los destrozos, provocados en esta ocasión por milicianos del Frente Popular, que dejaron literalmente arrasado el edificio, además de profanar de nuevo los restos de la beata Juana, que fueron milagrosamente recuperados en 1999. Pero en esta persecución religiosa, dirigida por los integrantes del Frente Popular contra la Iglesia Católica y sus fieles, fueron muy numerosos los mártires que prefirieron la muerte a renegar de la fe. Y entre estos mártires se incluyen 296 religiosas, varias de ellas monjas de clausura, proporcionando bellos ejemplos de fidelidad a Dios en el testimonio firme de la fe. Algunos de estos testimonios los hemos ido desgranando en programas anteriores. Sobre el martirio de las terciarias franciscanas de Cubas, una vez terminada la guerra, la Madre Mercedes, restauradora del monasterio, recogió en un pequeño memorial de 38 folios la crónica de los acontecimientos vividos en los días de la persecución y del martirio de 8 de sus hermanas de claustro. Recientemente, el sacerdote don Ignacio García de Andrés publicó una memoria de las mártires, que podemos seguir a través de los artículos publicados en el digital Religión y Libertad por el padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de Toledo y gran difusor de estos ejemplos de santidad, quien insiste siempre en la necesidad de conocer la vida de nuestros mártires como modelos en nuestros tiempos de verdadera apostasía y para encomendarnos a ellos y de ese modo favorecer sus causas de canonización. El relato de la Madre Mercedes indica cómo, desde la proclamación de la Segunda República, se vivía un ambiente de inseguridad y temor, aunque en el monasterio de Cubas pudieron mantener la vida religiosa con bastante normalidad hasta el inicio de la guerra, en julio de 1936. Pues en ese momento, conociendo el ambiente de persecución religiosa que se había desatado en toda España, temían el posible asalto al convento, por lo que vigilaban desde las ventanas de los pisos superiores el movimiento de los coches que pasaban por la carretera. Las religiosas sabían que contaban con la protección del alcalde, don Luis Casi, cuyo afecto al monasterio se había mostrado al restablecer en 1921 como fiesta local el 9 de marzo, en honor a Santa María de la Cruz. Y también tenían la protección de Ángel Osorio y Gallardo, político republicano y cristiano que poseía un chalet en la localidad. Incluso Osorio y Gallardo propuso a las monjas ir al cuartel a cuidar a los milicianos, como medio de asegurar su protección, propuesta que ellas rechazaron, pues no se fiaban de la honorabilidad y respeto de los milicianos hacia ellas. La noticia, de todas formas, de que las monjas de Cubas estaban protegidas, movió a las clarisas del cercano monasterio de la Encarnación de Griñón a trasladarse a Cubas de la Sagra. Era cierto que los milicianos y el alcalde de Griñón
querían proteger a los religiosos de los 2 conventos de su localidad y por ello evacuaron el convento de los hermanos de las escuelas cristianas, aunque quedaron en él 10 hermanos, mientras que las clarisas de la Encarnación marcharon, como he dicho, al convento de Santa María de la Cruz de Cubas. Y en ambas casas pusieron, también en la iglesia parroquial, una bandera roja para que los milicianos que viniesen de Madrid no los asaltasen. Pero de poco sirvió todo ello, pues el 28 de julio de 1936 llegó a Griñón un grupo numeroso de milicianos y asaltaron el convento de las escuelas cristianas, dando muerte inmediatamente a un joven laico que trabajaba para los religiosos y a los 10 hermanos que habían quedado allí. El 30 de julio se presentó otro grupo de milicianos en el convento de la Santa Juana, afirmando que buscaban documentos, armas y a curas y frailes supuestamente escondidos allí. Reunidas las 31 religiosas que allí estaban, las del propio convento de Cubas y las venidas de Griñón, empezaron el registro que la Madre Mercedes narra de la siguiente manera. Acompañados por algunas hermanas, se echaron al registro por todo el convento. Y viendo que nada encontraban, ni documentos, ni armas, ni curas, se llevaron 30 reales, la venta de la leche de aquel día. Y cuando se fueron nos dijeron que si estábamos allí al día siguiente vendrían y nos harían 1000 perrerías. Lo que pasamos aquella noche no se puede decir, sobre todo las más jóvenes. Ante la amenaza, las monjas acabaron abandonando el convento por las tapias, pues los milicianos habían precintado las puertas, y se refugiaron en las junqueras que había junto al arroyo, pasando la noche en oración constante. Muy temprano, 2 de las religiosas salieron hacia la cercana Casa Rubuelos y otras 2 a Cubas, buscando familias conocidas que las acogieran. Hacia las 4 de la tarde llegaron los milicianos con un señor de seguridad, como lo califica la Madre Mercedes, que pensaba estaba enviado por Osorio Gallardo. Y las religiosas que estaban allí fueron obligadas a subir en un autocar en dirección a Madrid. La cronista señala que en ese momento pensaban que iban a matarlas por el camino, pero las llevaron con toda clase de atenciones, lo que confirma que actuaban realmente por indicación del político republicano. Al llegar a Madrid, las religiosas fueron repartidas por las casas que ellas mismas indicaban, acogidas por familiares o amigos. En el autocar quedaron 7, entre ellas la propia Madre Mercedes, que fueron conducidas a la calle del Norte. Así cuenta ella la llegada a esa casa. Fuimos, pues, a una casa donde estaba de pupilo un hermano de 2 de las religiosas. Allí nos abrieron la puerta de par en par, aquellas buenísimas chicas con una madre imposibilitada. Siempre agradeceremos la acogida que nos hicieron con tanto peligro y en casa tan reducida. Entre esa misma noche y el día siguiente, un hermano de una de las religiosas consiguió llevar a este último grupo a la Embajada de Francia. Entre las acogidas en esta embajada estaba la propia Madre Mercedes, que recordaba cómo era la vida allí llevadera. Mientras trabajábamos lo que podíamos para no ser gravosas a la casa, nos dice, pues nos tenían por caridad. Unas trabajábamos en la cocina, otras en atender a los otros refugiados, y las más ancianas cosían la ropa de los refugiados. Pero no corrieron la misma suerte las 7 monjas acogidas en casa de unos tíos de las hermanas Sor Teresa al Niño Jesús y Sor Rosa al Patrocinio de San José, apellidadas Domínguez Irache, en la calle Castelló 19. El 18 de octubre de 1936, estas 7 religiosas fueron sacadas por milicianos de esta casa hacia la Checa de Santa Susana, establecida en el convento de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Pedro Heredia, cerca de Ventas. Este convento, como todos los de la zona dominada por el Frente Popular, había sido requisado y 2 de sus religiosas fueron martirizadas. Al ser apresadas nuestras mártires franciscanas, Sor Rosa estaba en cama, enferma, pero quiso acompañar a sus hermanas al martirio, siendo consciente de que ese era su destino. Se pensó mucho tiempo que las religiosas fueron fusiladas en Paracuellos del Jarama, la Catedral de los Mártires, como la denominó Monseñor Reis-Pla, obispo de Alcalá de Henares. Pero parece que fueron asesinadas en la pradera de San Isidro y posiblemente enterradas en la Sacramental de San Isidro o en el cementerio de la Almudena, a donde se llevaba en esas fechas los cadáveres de los que aparecían ejecutados en los alrededores de Madrid. A través del informe recogido en la causa general
se han podido recomponer algunos datos sobre el apresamiento de las religiosas y su asesinato, en parte por el testimonio del portero de la finca, que conocía a uno de los integrantes del grupo, precisamente el que lo encabezaba, según dijo, por haber sido vecinos con anterioridad. Este es su testimonio. Que el referido día 18 de octubre de 1936, hacia las 9 de la noche, un grupo de milicianos, capitaneados por el Antonio B.G., cubierto con una gorra de visera con la estrella roja de 5 puntas, entró en el portal reconociéndole como antiguo vecino del barrio y preguntándole si vivía allí un tal Antonio Irache, contestándole que no estaba por hallarse perseguido, pero sí los padres del mismo. Tras cuya manifestación, Antonio B.G., seguido de todos los suyos, subió al piso, regresando a los pocos instantes reprochándole el que hubiese ocultado que escondían monjas tales señores. El portero le dijo que hacía unos días había sufrido un registro tal familia, y al hablar de las monjas y decirles que se precisaba autorización para darles albergue, los señores de Irache la habían conseguido, a lo que contestó Antonio B.G. que la tenían pero sin firma, solo con el sello, y que se podía ponérselo cualquiera. Y con este razonamiento se llevó en 2 coches a las mencionadas monjas, que recuerda que uno de los milicianos era ya de alguna edad y muy mal encarado, y que oyó después que eran de un hotel, y le parecía que a continuación dijeron tirar hacia la calle de Toledo. A este grupo de 7 mártires hay que unir la madre Corazón de Jesús, que estaba refugiada en casa de unos sobrinos, donde fue sacada teóricamente para ser trasladada a Valencia. Pero la expedición en la que viajaba no llegó a esta ciudad, pues todos sus integrantes fueron asesinados, aunque no se sabe con certeza dónde. Hacemos en este momento una pausa para escuchar el himno de los mártires de Barbastro, cantado por la Congregación Mariana Talavera de la Reina y que aparece en la película Un Dios prohibido, himno que refleja perfectamente el sentimiento de amor a Dios, de entrega a Dios, de inmolación de todos los mártires en este momento. Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de luchar, contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal, y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar, desde que mi alma los lazos rotos hizo sus votos ante tu altar. Mi pecho siente sed infinita, mi frente agita gran ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. No me detengas en mi carrera, voy sin espera por ti a luchar. Ya nadie temo, nada me espanta, pues me agiganta gran ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. Si en mi camino hueste maldita, atrás me grita, atrás, atrás. Si me disparas sangrientas balas, dárame alas el ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. Con tus auxilios seré potente, David valiente contra Goliat. Saldré al combate y herida honda, le haré con la onda de mi ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. Si el enemigo su fuerza agota y en mi derrota soñando está, sabré pararle su golpe rudo con el escudo de mi ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. Pues ya
a tu lado, presto a luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera y un ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. Quizá en el campo rotas las venas, sin sangre apenas me veas hay. Mira un entonces sobre mi frente, resplandeciente ese ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. ¿Acaso me oigas solo y tendido, dar un quejido mi postre hay? Jesús entonces habré vencido y habré cumplido con mi ideal. Y qué ideal, por ti, Rey mío, la sangre dar. Virgen María, Reina del cielo, dulce consuelo, digna te dar. Cuando en la lucha tu fiel soldado caiga abrazado con su ideal. Y qué ideal, por ti, mi reina, la sangre dar. Tras escuchar esta bella expresión del sentimiento martirial, vamos a continuar con una breve reseña de cada una de las mártires que recoge el padre Jorge López Teulón en sus artículos. La reverenda madre, Sor Fermina de la Presentación Saldías Cuevas, tenía como nombre civil Fermina Saldías. Nació en Artazcoz, Navarra, el 28 de junio de 1875 y fue bautizada al día siguiente en su parroquia de San Martín. Ingresó en el convento a los 19 años de edad. Aparece en los listados como abadesa en los años 1924, 1928 y 1932. En 1935 dejó de ser abadesa, pasando a ser maestra novicias, portera mayor y despensera. En el momento del martirio tenía 61 años y 42 de vida religiosa. Sor Rosa del Patrocinio de San José Domínguez Irache. Nació en Borja, provincia de Zaragoza, el día 5 de marzo de 1887. Su padre era guardia civil. Fue bautizada al día siguiente con el nombre de Nicolasa Rosa en la parroquia de Santa María la Mayor de su localidad natal. Ingresó en religión a los 24 años. Hizo la profesión religiosa en 1913. Murió a los 49 años de edad y 25 de vida religiosa. Sor Teresa del Niño Jesús Domínguez Irache, hermana de la anterior, nació en Sos del Rey Católico en Zaragoza el 6 de octubre de 1900. Fue bautizada el 12 de octubre con el nombre de María del Rosario Bruna. Profesó el 19 de mayo de 1928 con el nombre de Sor Teresita del Niño Jesús, aunque en algunos documentos se la llama Sor María del Rosario de Santa Teresita. La profesión perpetua fue el 10 de mayo de 1931. Murió a los 36 años de edad y 10 de vida religiosa. Sor Ángeles Aguarón Tabuenca nació en Borja el 8 de diciembre de 1894, siendo bautizada el mismo día en su parroquia de San Bartolomé con el nombre de María Concepción. A la muerte de su padre, en 1913, pasó a vivir en Tarazona. Ingresó en el convento de Cubas en marzo de 1924 a los 31 años de edad. Murió a los 43 y 12 de vida religiosa. Sor Pilar Marco Lázaro nació en Tarazona, Zaragoza, el 16 de diciembre de 1889 en una familia de labradores. Bautizada en la parroquia de San Andrés de la Catedral de Tarazona el 17 de diciembre de 1890, recibió el nombre de Adelaida. Habiendo muerto sus padres y abuelos, dieron el consentimiento para su ingreso en la vida religiosa a sus hermanos mayores. Vistió el hábito el 25 de mayo de 1916 con el nombre de María del Pilar. Murió a los 47 años de edad y 21 de vida religiosa. Sor María de la Cruz Manzanal nació en Valtierra del Pisuerga, provincia de Burgos, el 10 de marzo de 1901 y fue bautizada con el nombre de Crescencia.
ingresó en el convento en 1923. Murió a los 35 años de edad y 12 de vida religiosa. Sor Isabel de San José Valenciano Omeñaca. Nació en Ágreda, provincia de Soria, el año 1889 y fue bautizada el mismo día en la parroquia de San Miguel Arcángel de su villa de Ágreda con el nombre de Isabel. Ingresó en religión a los 21 años. Sufrió el martirio a los 46 años de edad y 25 de vida religiosa. Sor María Luisa del Corazón de Jesús. Natural en Madrid, María Luisa Fernández López profesó en febrero de 1886. Cuando murió tenía 73 años y 52 de vida religiosa. Cuando empezó la persecución religiosa fue acogida por unos familiares en su casa de Madrid, donde fue sacada por unos milicianos teóricamente para llevarla a Valencia. Pero, como en muchas ocasiones, la expedición no tenía un destino seguro para sus integrantes, sino un pelotón de fusilamiento. En este caso, como en otros muchos, no se sabe dónde fueron asesinados ni dónde se produjo el entierro. Tenía, como he dicho, en ese momento 73 años, y la Madre Mercedes dice de ella que, estando medio ciega de los dos ojos del cuerpo, era de relevante prestigio por su santidad. La cronista Madre Mercedes termina su narración sobre las mártires de Cubas de la Sagra diciendo: «Bien podemos pensar que tenemos 8 mártires en el cielo, pidiendo sin duda por nosotras y por el convento, a quienes atribuimos la solución de tantas dificultades como hemos tenido, tanto en el orden espiritual como en el temporal. Ellas lo han resuelto desde el cielo para poder edificar este monasterio». Y recordaba cómo, acabada la guerra, estuvimos una mañana entera en la dirección de seguridad buscándolas entre los fotografiados. Como a ellas las llevaron directas a la Checa, no las fotografiaron. Junto al grupo de 8 terciarias franciscanas de Cubas de la Sagra, la orden franciscana en su rama femenina tiene otra mártir ya beatificada. Se trata de la venerable Isabel María Aranda Sánchez, abadesa del convento de Santa Cruz de Clarisas de la localidad jienense de Martos, un monasterio que fue fundado a fines del siglo XVI. La beatificación de Sor Isabel se producirá el próximo 13 de diciembre de 2025 en la Catedral de Jaén, formando parte de un grupo de 125 mártires de esta diócesis. Su martirio se produjo la noche del 12 al 13 de enero de 1937 y con ella fueron martirizadas las otras 2 abadesas de monasterios femeninos de Martos, Francisca Espeja, trinitaria, beatificada en 2007, y Victoria Valverde, del Instituto Calasancio, beatificada en 2013. La venerable Isabel, pronto ya Beata Isabel, nació en julio de 1889 en Hinojosa del Duque, provincia de Córdoba, y a los 14 años ingresó en el monasterio de Clarisas de Martos, realizando en 1905 la profesión temporal. Poco después cayó gravemente enferma y el médico comunicó a las religiosas que podía morir en cualquier momento, pues además de los problemas que tenía, que le impedían retener los alimentos, padecía tuberculosis. Pero frente a todo pronóstico, la religiosa se curó repentinamente y sus hermanas lo atribuyeron a la milagrosa intercesión de la Madre Teresa de Jesús Romero Balmaseda, que había sido abadesa de los monasterios de Nuestra Señora la Concepción de Pedroche y de la Purísima Concepción de Hinojosa del Duque, ambos de la provincia de Córdoba, fallecida en 1910 y cuya causa de beatificación acababa de ser iniciada. Para Isabel, el hecho de poder completar su vida conventual con la profesión monástica que realizó en 1922 fue una señal de que Dios la preservaba para una misión grande, como demostró con su confesión martirial. Elegida abadesa del convento de Martos en junio de 1936, solo un mes más tarde, en medio de la persecución religiosa desatada en la zona dominada por el Frente Popular, las clarisas, un total de 27 monjas, fueron expulsadas del monasterio. Ella podía haberse refugiado con su familia, pero no quiso separarse de sus hermanas, y especialmente de las enfermas y mayores. Por ello se instaló con otra monja anciana, Sor Josefa Contreras, en la llamada Casa de las Ánimas, donde permaneció hasta su detención el 12 de enero de 1937. Ese día fue detenida y conducida a la iglesia de San Miguel, convertida en cárcel, y donde eran concentrados los condenados a muerte.
Pronto fue llevada con otras personas al cementerio de las Casillas, donde recibió martirio. En el proceso de beatificación se recogen los detalles de los crueles tormentos a que fue sometida, tras haber dado muerte a los milicianos a las otras 2 abadesas, a las que inútilmente intentaron violar, como también lo intentaron con Sor Isabel. Así se recoge su martirio en la página de la Confederación de Monasterios de Clarisas. Desnudada y humillada, fue atada a la cola de un animal y arrastrada, sufriendo fracturas y heridas muy graves. Golpeada con las culatas de los fusiles, parecía ya sin vida. Sin embargo, con una fuerza humanamente inexplicable, logró arrastrarse hasta la verja del cementerio y aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Los agresores, incapaces de doblegar su voluntad, intentaron obligarla a blasfemar. Madre Isabel respondió con oraciones, jaculatorias, invocaciones a la Virgen y palabras de perdón. Los escupitajos, los insultos e incluso la bárbara obligación de comer estiércol no lograron apagar su fe. Finalmente los disparos pusieron fin a su vida terrenal, pero no a su heroico testimonio. El brazo con que se había aferrado a la verja no se desprendió ni siquiera después de la muerte. Los verdugos tuvieron que cortarlo para separarlo del hierro al que había quedado unido. 2 años más tarde, al término de la guerra, el cuerpo fue exhumado. Según los testigos, estaba incorrupto y seguía sangrando. La mano derecha, la que tuvieron que cortar por haberse aferrado a la verja, se conserva en el convento Santa Cruz de Jaén, pues el de Martos ha sido cerrado recientemente. Y el cuerpo se venera en el nuevo santuario de Santa María de la Villa, en Martos. Que el ejemplo de nuestros mártires nos mueva a mantenernos siempre fieles a Dios, conscientes de que el bien vence al mal y el amor de Dios derrota al odio promovido por Satanás. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de nuestras mártires de la Orden Franciscana, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.